Hola, 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 amigos de la taberna de Tannhauser. Hola, Juan. Hola Juan, bienvenidos otra vez a la taberna de Tannhauser, esta que es vuestra casa, sentaos y disfrutar. Hoy vamos con un energúmeno de la ciencia ficción, con un monstruo, ¡Sí! con un fan súper destacado de el señor Isaac Asimov, porque hoy vamos a tener varios programas hablando de Isaac Asimov. Mm, Tiene muy poca presentación porque yo creo que es muy conocido, pero por eso mismo pues tenemos que dedicarle varios programas. ¿Presentas al personaje? Sí, vamos a ver, Isaac Asimov efectivamente nació en Rusia, pero Muchos rusos no sea. mucho ruso en Rusia. Pero al poco tiempo se desplazó a Estados Unidos y vivió pues toda su vida en Estados Unidos y fue pues un americano más. De hecho, Era vasco, realmente los vascos nacen donde quieren sí. y luego viven donde les da la gana. Entonces, pues era un tipo muy inteligente, profesor, bueno, hizo varias carreras, entre ellas la de bioquímica. Si buscáis, seguramente os va a salir la de bioquímicas, si no de las primeras, pues por ahí. Pero tenía más carreras. Su obra hay desde la ciencia ficción hasta el relato corto, pasando por el ensayo, Y la divulgación científica, divulgación científica. ojo con los libros de divulgación científica de Isaac Asimov. Divulgación científica, y una de las cosas que más me apasiona de Asimov, El fan destacado es él. una de las cosas que más me apasiona de Asimov, por ejemplo, son los libros sobre Roma, la historia. Isaac Asimov cuenta la historia. Tiene un libro sobre la Biblia, cómo entender la Biblia, si no me, no- que es increíblemente bueno. Pero yo he aprendido más de historia de Roma en los libros de Isaac Asimov que en los libros supuestamente del género. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí es donde está mi pasión con Asimov. Asimov es un tío que te puede hablar de neutrinos y enterarte. Y entenderlo. O sea, decir, yo no sabía lo que eran los neutrinos y hoy día lo sé. ¿Por qué? Pues porque me leí una historia cortita y un libro, que creo que lo he comentado en alguna ocasión, que son 101 preguntas sobre ciencia. Es un libro pequeñito. Cualquier duda que tengas, ¿qué es una supernova? ¿Cómo se forma una estrella? ¿Por qué tienen esa nomenclatura? ¿De qué está compuesto el cuerpo humano? ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? Se te ocurre y hace aquí en un párrafo de 70 palabras, te queda clarísimo. Es buenísimo. Era un divulgador estupendísimo. De hecho, su fama viene, y si os metéis en internet vais a ver un montón de entrevistas, porque era un divulgador fantástico. Te hablaba tanto en la divulgación como en sus obras fantásticas o inventadas, te hablaba de cosas muy complejas, pero te lo decía de tal manera que lo entendías perfectamente. Murió por efectos del SIDA. Esto es una cosa muy curiosa que creo que no sabíamos, ni tú ni yo. Yo nunca me ha dado por investigar cuál fue la muerte. Yo sabía que era un fallo multiorgánico. Sí, fue un fallo multiorgánico debido a la enfermedad del SIDA. ¿Por qué? Porque le hicieron fue uno de esos casos que se oyeron, yo ya que tengo una edad, Y yo, se oyó en su día, que le hicieron una transfusión y le contagiaron el virus del SIDA. Ya era bastante mayor, pues ya había cumplido con su vida. yo no sé cuántos libros tiene, pero de una expuerta y dos Estamos hablando de uno de los autores con una obra más extensa, probablemente. Yo estoy seguro que en sus últimas etapas es muy probable que ya tuviera amanuenses, gente que ya escribía Sí, bueno. para él, seguro, porque se lo podía permitir. Pero también digo una cosa, Asimov tiene, la fama que tiene es de pesetero, tiene fama de pesetero. Entonces, pagar a la gente para escribir cuando tú puedes hacerlo tan sumamente bien y hoy día existen máquinas de todo tipo que te escriben a una velocidad de miedo, o en su momento, no estoy tan seguro de que, aunque sí es cierto que puede ser, yo no lo sé. Bueno, eso es una cosa que queda un poco en penumbra. La calidad de su escritura no bajó nunca. Yo leí sus últimos libros y su calidad a nivel literaria nunca ha bajado. O sea, no ha decepcionado jamás. Con lo cual, si tenía gente escribiendo para él o no, realmente me importa poco, porque al final son puestos de trabajo. No, y aparte de que, aunque estuvieran escribiendo para él supervisaba
y sabía, me imagino pues, que él diría esto va para adelante o no va para adelante. Entonces, pues al final la calidad se da por supuesta. Sin duda. ¿De qué vamos a hablar en este programa? Pues Asimov tiene una obra tan extensa que, bueno, pues lo vamos a repartir en muchos programas. Asimov va a entrar y salir de esta taberna prácticamente como si fuera un parroquiano más. No digo que otros autores no lo hagan, yo ya he dicho muchísimas veces que hay muchísimos autores por los que siento pasión. Sí, y ya tenemos un autor que para nosotros, para los dos es clave, que es Lem, que a los dos nos gusta muchísimo. Luego pues Arthur C. Clarke, Bradbury, por toda la historia de Bradbury y tal, nadie dice que no. A mí me encanta Niven, me encanta Silberger, Harlan, ya lo he dicho 1000 veces, hay muchísimos autores que me gustan, pero yo tengo una especial predilección por Asimov, quizá por la cantidad de obra y tan dispar que tiene. Y vais a ver, porque lo primero que vamos a traer es la primera selección de cuentos que se hizo, un recopilatorio de cuentos cortos que están divididos en 3. Está Cuentos Cortos 1, que es este programa, luego Cuentos Cortos 2 y luego Cuentos de Robots. Habría otra selección que es Cuentos de Multivac. Hay muchas más selecciones. Pero en general, una buena manera de entrar con el autor con buen pie es empezar por estos cuentos cortos porque os va a sorprender, ¿eh? Para empezar os tengo que decir que si queréis echarle un vistazo rápido y ni siquiera tenéis ganas de leer en internet, en YouTube hay una selección de audiolibros espectacular. No sé si están todos, pero le falta muy poquito. Hay un mogollón de audiolibros. Solo tienes que poner el título de uno de los cuentos cortos. Y si no es en un canal, en otro te lo vas a encontrar o ni en eso, audiolibro. o directamente pones Isaac Asimov. ¿Cuentos cortos? Cuentos cortos o relatos cortos y te van a salir, pero hay un mogollón. Incluso obras, la Fundación... Sí, las fundaciones están todas. Están todas. O sea que si le queréis echar un vistazo rápido porque además hay cuentos que son, por ejemplo, Asnos Estúpidos, no llega a 5 minutos. No. O sea, es un relato muy cortito, muy divertido porque tiene un humor, que esto es otra cosa que yo creo que tenía Isaac Asimov, que es que tenía un humor muy pispireto, muy chispeante. Y os lo vais a encontrar. Y luego hay otros relatos, efectivamente, como Fundación, que si queréis leeros. Yo prefiero leer, pero bueno, esto ya es una cuestión de gustos. Si los audiolibros, por ejemplo, os gustan más... Pues rollo podcast, es decir, estoy haciendo una cosa y mientras me cargo un audiolibro. Sí. Yo lo hago sobre todo cuando viajo, que por suerte por desgracia me toca hacer muchas horas. Siempre es cómodo ponerte un canal de YouTube y un capítulo de algún libro, no de Asimov, de otros autores, sí, de quien sea, que me interesen, y me pongo unos casquitos y no molesto. Asnos Estúpidos es un relato cortísimo, tampoco quisiera hacer spoiler, pero... Hazlo, porque es que Asnos Estúpidos claro, merece la pena hacer spoiler. Es que, vamos a ver, es que Asnos Estúpidos, es que la palabra ya te lo dice. Vamos a ver, es digamos, un señor interestelar, para nosotros sería un extraterrestre, con mucho poder. Y va un sirviente y le dice que ha encontrado una civilización muy interesante. ¿Qué es la civilización humana? Pero ¿qué nivel de ciencia han encontrado? Sí, ya tienen la energía atómica. O sea, que cumplen los estándares para ser una civilización súper avanzada y le han conseguido en un tiempo récord. Dice, pero es que hay un problema, le dice el sirviente. Dice, es que no han explorado las estrellas, no han salido prácticamente al universo. Y claro, y el señor se queda un poco como, dice, pero ¿cómo que no? Dice, pero no tienen ni una estación espacial. Me imagino que el libro estaría antes de la estación espacial que se hizo, probablemente se hizo antes. Pero no tienen ni una estación espacial. Dice, no. Dice, la energía atómica la están probando en el planeta. Que no. Y este señor, este gran señor, que en el relato te le describe como un señor imponente de una cierta edad, con una sabiduría inmensa, y tacha el nombre de la civilización humana y dice, asnos estúpidos. O sea, pero esto te da una idea del sentido del humor que tenía Asimov y del alcance humano también, porque era un figura, era un tío que sabía mucho de ciencia, pero también encontraba mucho el sentido humano de las cosas.
de la ciencia. Una característica de la obra de Asimov es que él mismo se ponía a sí mismo, a sus supuestos avances en el futuro, él mismo le ponía pegas. Entonces, la mayoría de estos cuentos, en Cuentos de Robot lo vais a ver muchísimo, pero en todo lo que tiene que ver con Multivac, él se ponía las trampas, o digamos, que intentaba explicar los fallos que pudiera tener. Entonces, hay una historia, por ejemplo, que es Todos los males del mundo. Es muy curioso. Supuestamente estamos en una sociedad en la que todo lo controla, lo que ahora nosotros llamamos Internet. Isaac Asimov lo llamaba Multivac, en el que hasta que no eres mayor de edad, tú no tienes un acceso personalizado a Multivac. Hay un asesinato en ciernes. No se ha llegado a producir. Multivac calcula que una persona va a cometer, que ahí nos metemos en Minority Report, Exactamente, rollo, ¿no? Esto lo habréis visto en Minority Report. Él prevé que fulanito va a cometer un asesinato y le detienen a esta persona, pero pasa algo. Él tiene un hijo que se llama exactamente igual que él, tiene su nombre y su apellido, y su hijo se llama exactamente igual. Y el que va a cometer el asesinato es un menor, y al que le echan la culpa es al padre, ¿vale? Entonces, él, en este relato, aunque os lo haya deflorado, lo que plantea son las implicaciones políticas, las implicaciones policiales, cómo se investiga, cómo se deja de investigar, qué ocurre con los humanos, qué deja de ocurrir en esa relación con Multivac y la mayoría de edad, ¿vale? Por ejemplo, explora esa parte. En La máquina que ganó la guerra es buenísimo. Es muy bueno también. Bueno, aquí sería un poquito controversial, porque digamos que Asimov lo que sostiene es que, a ver, os hago un pequeño spoiler. En La máquina que ganó la guerra, pues hay dos naciones interestelares en guerra, y la guerra se acaba gracias a Multivac. Multivac es un gran ordenador inmenso con otros ordenadores adyacentes o auxiliares, digamos, que eran los que le filtraban la información y tal. Y entonces, pues la guerra se acaba oficialmente porque Multivac ha dado las claves para acabar la guerra. Y en una conversación con un ingeniero, pues claro, el ingeniero dice, pero si es que le están dando todo el mérito a la máquina esta, dice, y realmente, dice, yo no es que me lo quiera echar a mí, dice, pero es que resulta que yo los datos los metía falseados. Estaban falseados los datos que yo le metía, porque no me fiaba. Y entonces pues yo los datos se los daba falseados. Y el general, ante la sorpresa del lector, que uno piensa que le va a decir, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo se te...? Dice, no, si yo ya lo sabía. Si yo ya sabía que no te podías fiar de la máquina. Dice, ¿cómo lo resolvías entonces? Dice, lanzando una moneda al aire. Es que me hace mucha gracia ese tipo de cosas. No, claro, pero es que esto te da la perspectiva. Claro, imaginaos un mecanismo impresionante, un mega ordenador, y resulta que las decisiones se tomaban lanzando una moneda al aire. ¿Qué quería decir, creo yo, Asimov, con todo esto? Que por mucha ciencia que tengamos, por mucha inteligencia artificial, por mucho ordenador, llámalo Multivac o Internet o como sea, el factor humano. El factor humano es imprescindible. Y siempre va a determinar lo que el destino, digamos, que nos rige. ¿Por qué digo que es un poco controversial? Porque luego tienes la otra parte, la parte, digamos, de Terminator, de que la inteligencia artificial consiguiera conciencia, pero esto ya es otra parte que no estamos hablando de ella. Yo traigo referencia a Multivac, no quiero centrar el rollo Multivac, ¿vale? Hay más historias. Pero es una constante. Eso es. Pero para que os hagáis una idea de la dimensión de Multivac, hay un relato que se llama La última pregunta, que es a lo mejor quizás de los más famosos, porque además yo creo que lo he traído aquí en alguna ocasión. Estaban dos técnicos de mantenimiento de Multivac en un descanso de almuerzo, estaban comiéndose un sándwich, y bueno, pues de esto que pues, entre estas dos personas surge una pregunta. Oye, sabemos que la entropía va a hacer que al final todas las estrellas se van a acabar consumiendo y la energía se va a acabar agotando. Todo en esta vida tiene un límite. Los átomos se van desgastando, se van degradando, que sí, que tardan miles de años, pero al final se van a acabar. Y el tío uno de ellos dice, ¿y qué pasará cuando la última estrella consuma la última tonelada de hidrógeno
y ya no haya ninguna luz en el universo, ya no quede ninguna estrella. Y ahí Multivac recoge la pregunta. Y pasan millones de años y ves en ese cuento cómo Multivac primero está en el plano físico, poco a poco va ocupando tanto espacio y va cogiendo tanta información que ya no puede estar en el plano físico y desarrolla el hiperespacio hasta un punto en el que ya es una máquina infinita con infinitas capacidades y termina diciendo, no hay respuesta. O sea, no sabemos qué va a pasar. Ojalá, pero no se sabe. Multivac no es un fenómeno dentro de la literatura de Asimov, es algo que con el paso de los años va avanzando a unos niveles increíbles. O sea, imaginaros situarla ya en el subespacio o lo que sería en otra dimensión, porque la máquina físicamente no cabe aquí. Me llama mucho la atención cómo juega con esto. Yo ya te digo que el factor humano siempre está presente, se hace preguntas existenciales. Isaac Es que para Asimov, Asimov la filosofía es... Sí, Isaac Asimov es lo que tiene. Por eso decíamos al principio que no es que sea un tío que solo se dedique a exponer una ciencia o unos avances técnicos. Él se basa en la ciencia. Exactamente, se basa en la ciencia, pero luego tiene multitud de... La ficción. Claro. Siguiendo un poco con este tema, que ya os digo que no quiero que sea una historia sobre Multivac, pero hay dentro de esta primera selección, yo he sacado unos pocos, un poquito para que veáis la diferencia, ¿no? En Sufragio Universal, siguiendo con el tema de Multivac, Sufragio Universal, Multivac llega ya a un nivel en el que es capaz, lo que decíamos antes, de hacer una especie de precog y saber quién va a cometer un asesinato y por qué. Y hay un momento en el que hay unas elecciones, supuestamente era en 2008, ¿vale? Unas elecciones en 2008, pero claro, está escrito en 1956 o 1958, en el que va a haber esas elecciones y dice Multivac, un momento, si me dais un poquito de tiempo, voy a seleccionar a un ciudadano y ese ciudadano, lo que vote ese ciudadano es lo que va a votar la mayoría. Entonces, el relato cuenta todas las preguntas y cómo cala a ese personaje y con un solo voto decide el sufragio. Sí. Que no está muy lejos de la realidad, porque si tú oyes debates en televisión, todos estos analistas y tal, pues muchas veces te da la impresión de que está todo medido y de que sabes perfectamente qué es lo que va a pasar. Inercia social, todo ese tipo de cosas. Estadística. Lo traigo porque precisamente Asimov, con el paso de los años, los que le conocéis más, sabéis que es el inventor de algo que es la psicohistoria, que es el uso de la psicología y la matemática para prever los movimientos sociales de las masas, ¿vale? Si habéis leído Fundación, claro. Fundación sale. De hecho, Fundación es donde se crea esa psicohistoria, ¿no? Harry Seldon y demás. Entonces, Sufragio Universal es esa decisión de una persona para todo un país. Una sola persona va a decidir por todo un país. Es la antesala de la psicología que luego se va a emplear en las matemáticas y la psicología que se va a plantear luego de cara a la psicohistoria. Sin embargo, luego traigo otras historias. No hay que olvidar que mucho de lo que se ha escrito, lo que escribió Asimov está en la Guerra Fría, ¿vale? Sí. Entonces, la Guerra Fría, Asimov siendo ruso y luego americano, tenía una influencia en su manera de escribir y en su manera de hacer. Entonces, hay un cuento, una historia, que se llama El pasado ha muerto. Entonces, se supone que tenemos una tecnología, utilizando neutrinos, que nos permite ver el pasado. Entonces, hay un doctor que quiere hacer un análisis sobre Cartago. No os olvidéis que este tío es un historiador del copón. Entonces, el tío describe todas las historias sobre Cartago y demás en el cuento, muy sucinto, pero muy curioso, cómo describe, cómo demuestra el conocimiento que tiene, ¿no? Por alguna razón, hay un profesor que quiere estudiar Cartago y no le dejan usar la máquina. Va a intentar usar esa máquina para ver el pasado, para verlo, no interactuar, no viajar al pasado, es para verlo, para ver el pasado, y no le dejan, y no le dejan, y no le dejan, y no le dejan, y ahí se monta un taco.
Sí, eso es. Muy serio. Creo recordar que en ese relato, aparte de que se forma un taco muy serio, pasa algo luego al final. Sí, es para leerlo. Pero El pasado muerto, en sí mismo podría ser una novela. Bueno, eso sí, Es un claro. cuento corto, pero en sí mismo podría ser una novela, ¿vale? Por todo lo que describe y demás. Por eso, en los cuentos que son muy cortos, bueno, podemos contar un poco de qué va, pero en los cuentos que son un poquito más largos, me gustaría que lo leyerais porque vais a ver Sí. cómo el autor desarrolla y Ujú. demás. Y me gusta mucho. Por ejemplo, que traigo a continuación, para que veáis lo raro que puede llegar a ser, se llama Los buitres bondadosos. Y la historia es muy sencilla. Hay una raza que en sus genes tienen implantado por naturaleza la cooperación. Necesitan cooperar y necesitan ayudar al resto de las sociedades. Entonces ellos van buscando por toda la galaxia, durante un montón de años, miles de años, van buscando razas de primates superiores, lo que seríamos nosotros. Estos primates que van buscando primates superiores van buscando civilizaciones porque se han dado cuenta que cuando los primates superiores llegamos a controlar la energía atómica nos convertimos en enanos estúpidos. Y utilizamos la energía nuclear dentro de nuestro planeta y la liamos. Entonces ellos lo que hacen es que cuando llegan a un planeta que está a punto de entrar en una guerra atómica, dejan que esa guerra ocurra para que tengamos la experiencia y no queramos tener más ese sello de arnos estúpidos. Y lo que hacen es que nos ayudan a reconstruir nuestra civilización basándonos en la cooperativa, en la cooperación, en todo eso. Y estos habían montado una base, esta raza, en la cara oculta de la luna. Y llevaban aquí un montón de años y que no ocurría. Y que estos tienen la bomba atómica y que no se disparan. Y que no se disparan. Y que no se tiran. Están ahí, que sí, que no, hay, que voy, que sí, que no, que tal, que cual. Y no se tira la bomba. Y deciden raptar a un humano, lo llevan a la nave, le dicen quiénes son, por qué están allí y qué pueden hacer, ¿no? Intentan investigar qué pueden hacer. Y el tío de ahí viene el nombre, le dice, lo único que podéis hacer es provocarla a vosotros, lanzar una bomba. Dice, pero os vais a comportar como buitres. ¿Por qué los buitres? Cuando un animal no ha llegado a morir, bajan y cuando ven que no va a ofrecer pelea, le arrancan los ojos, le arrancan las vísceras para que se vaya muriendo poco a poco. Y vosotros lo que vais a hacer es exactamente lo que hacen los buitres. Vais a lanzarnos una bomba para provocar esa guerra y luego venir como buitres bondadosos. ¿Vale? Provocar una guerra para salvar. Sí, que en realidad es lo que ha hecho el género humano desde que es humano. Provocar guerras Para vender armas. Bueno, en teoría, siempre que se provoca una guerra se dice que es para mantener la paz, para mantener el equilibrio, para que todo vaya mejor. Es lo que se dice. Provocas una crisis para que esa crisis no vaya peor. Exactamente. Vale, sí, el concepto lo he entendido. Y este personaje humano lo comprende, pero dice, vais a ser como buitres, bondadosos. Sí, De ahí viene el título. Una pequeña reflexión. Tengo Huésped, que es muy interesante. Sally, que es una historia de un tío que se enamora. Ir apuntando nombres, haber ido apuntando nombres, volver a ver el programa si... Luego pondrá si se os pasa... una lista. Sí, claro, o sea, pero bueno, que si no pasa nada, si lo pueden volver a ver y ir apuntando nombres porque... Sally, que es una historia de un tío que se enamora de la inteligencia artificial de su coche. Vale. A mí este siempre me ha recordado a Christine. Sí. Porque Christine, de Stephen King, es un tipo que se enamora de su coche también. Es muy curioso. Va un poco por ahí. Y dentro, para que veáis, que hay muchísimo material. Huésped, por ejemplo, es la historia de cuando ya supuestamente el ser humano ha salido al espacio y nos encontramos con razas que no son exactamente humanoides. ¿Vale? Entonces, el ser humano ya sabemos que es un poquito asqueroso. De hecho, muy curiosamente, en Buitres Bondadosos, nosotros nos encontramos con una raza de primates, pero estos primates todavía conservan pelo en todo su cuerpo.
tenemos cobayas sin pelo, tenemos gatos sin pelo, tenemos mascotas sin pelo porque somos alérgicos. Nosotros somos monos sin pelo. Sí, claro. Y no le damos asco a nadie. Bueno, Bueno, a mí el 99% de la humanidad. Pero a mí personalmente. Pero no por el pelo. y habría que preguntarles a muchos perritos y a muchos gatitos, habría que preguntarles qué opinas de esto. No, el 99% de la sociedad, lo hablábamos antes, no me da reparo precisamente por la cantidad de pelo que tenga o deje de tener. No, eso es lo de menos. Hay otras razones, pero sí me gustaría dejar el programa aquí con una pregunta. Imaginar, hay un relato que me parece de los más interesantes, sobre todo por cómo lo trata a nivel, cómo escribe y cómo lo desarrolla, los personajes y todo. Se llama Anochecer. Imaginad que solo pudiéramos ver las estrellas en el cielo una vez cada 1000 años. Cada 1000 años. No, cada 50 o cada 1000 años. Es decir, habría unas 10 generaciones, Que no lo 11, verían. 12 generaciones que no llegarían a ver esa noche Claro. de estrellas. Imaginad todo lo que se puede crear alrededor, ese mito. Bueno, pues en este cuento de Anochecer habla de eso, de un planeta que solo tiene una noche cada 1000 años. Me parece increíble. Si tenéis interés, leedlo. A mí me parece de la parte más poética de Isaac Asimov. Una noche cada 1000 años hay estrellas. Sí, claro que también la tiene su parte poética. Quizá no tan pronunciada como en otros autores. Ray Bradbury no es que tenga una parte poética, es que es un poeta. Es que es un poeta, sin la menor duda. Es que tú te lees Las doradas manzanas del sol y es que es una poesía. Claro, pura poesía. Asimov sí que es cierto que es más, digamos que tiene los pies más puestos en el suelo, pero con la cabeza pensando en las estrellas. En esta primera selección está su única... luego habrá los que sí conocen a Isaac Asimov y saben que, bueno, que por las razones que sean, él no se metía en esto. La única novela con carácter romántico que tiene Isaac Asimov. Isaac Asimov habla de las relaciones de sus personajes como algo... Social. está ahí. Es decir, tienes pareja, pero él no describe jamás una escena ni romántica ni demás. Puede describir una conversación en una pareja, pero esa conversación podría ser perfectamente entre dos amigos o entre dos amigas o entre cualquier otro, ¿vale? Y ahí tiene un cuento que yo lo leí a posta, precisamente porque me dijeron, ¿quieres ver la única incursión de Isaac Asimov en el mundo de lo romántico? Tienes que leer Estoy en Puerto Marte sin Hilda. Increíble. Muy buena. Y de hecho, al final de ese cuento, él dice, como veréis con el resultado, no voy a volver a escribir una novela romántica en mi vida. Sí, bueno, eso ya pueden ser manías de autor. Sí, es brutal. Una pequeña selección, ya os digo, Asnos estúpidos, El pasado ha muerto, Sufragio universal, Los buitres bondadosos, Todos los males del mundo, La última pregunta, Anochecer, anotaros Huésped, muy interesante. Sally, La máquina que ganó la guerra. Y Estoy en Puerto Marte sin Hilda. Son esos pequeños apuntes. Para empezar a leer Asimov, yo creo que está muy bien. Porque además te da una idea bastante aproximada de lo que es su obra. Y además, como digo, es que no tenéis excusa. Es que si no tenéis el libro, en YouTube tenéis los audiolibros. Que vamos, que ya digo, si no están todos, están casi todos. Os contaremos más cosas sobre Asimov en próximos programas. Estar atentos. Sed buenos si podéis, que lo demás es vanidad. Adiós. Gracias por acompañarnos en la taberna de Tannhauser. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como nosotros. Si te ha gustado lo que has visto u oído, y quieres seguir explorando los vastos universos de la ciencia ficción, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para continuar nuestra aventura. No dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para ser el primero en descubrir los nuevos mundos que exploraremos juntos.